Queridos papás y mamás, hoy os contaré lo que debemos hacer cuando compramos un teléfono móvil, un celular, a nuestro hijo, cuál es la mejor edad, la más recomendada para dárselo, y al final os diré alguna posible solución para cuando el teléfono móvil cree muchos problemas con nuestros hijos. Han nacido en la era digital y esto no lo podemos cambiar, ¿verdad? Primero os voy a hablar de lo que debemos hacer cuando son pequeños y luego muy diferente va a ser cuando son adolescentes. Lo primero que os debo decir es que nosotros los padres tenemos la obligación de educarnos en estas nuevas tecnologías, un poco, ¿vale? Al menos lo más básico para poder entenderlas. Es nuestra obligación. No me refiero a hacernos expertos, no. Solo lo básico para poder ver en el móvil de nuestro hijo con quién habla y de qué forma. Muchos papás y mamás me preguntan ¿cuándo debo comprar un teléfono móvil a mi hijo? Vale, yo no quiero decir algo como una norma muy estricta, ya que todo depende del entorno en el que se mueve tu hijo. Para mí lo ideal sería comprarles un móvil cuando ya llegan a sexto de primaria o mejor cuando empiezan el primer curso de secundaria, 11, 12, 13 añitos. Antes no me parece muy adecuado, pero bueno, pueden tener o necesitar tener un grupo de WhatsApp antes, más jovencitos. Esto lo podemos hacer con nuestro móvil y así le podemos ver lo que escribe y lo que le escriben a nuestro hijo. Sin embargo, he visto muchas veces que hay mamás y papás que están desesperados porque los compañeros de su hijo, todos los niños de su clase ya tienen móvil y a lo mejor tienen solo 6, 7 años, 8 años y claro, no saben qué hacer, les parece muy pequeños, pero ¿qué podemos hacer? Bien, lo entiendo. Por eso no me gusta ser tajante en este tema. Si todos los amigos de tu hijo tienen un teléfono móvil y quieres comprárselo para que no se sienta mal o para que no sea el bicho raro de la clase, pues es normal, está bien. Pero entonces lo que es imprescindible es que cuando lo compres tienes que acceder al control parental. El control parental es para que no entren en contenidos inadecuados, contenidos malos, ¿no? Para nuestros niños que les puedan afectar. A esto hay un montón de información en internet, pero si no, donde te venden el móvil lo preguntas, que ellos te lo dirán encantados. También debemos saber las claves de acceso para el teléfono de nuestros hijos. Cuando son tan pequeños, mucho más. Y de hecho no tienen ni que tener clave de acceso. Bueno, además, debemos explicarle a nuestro hijo desde el primer momento que el tener un teléfono móvil conlleva una responsabilidad, es algo ya de mayores. Es decir, por ejemplo, hijo, yo te compro el teléfono móvil porque creo que es bueno para ti, pero tú debes hacer tus deberes o lo que sea que queramos que hagan, ¿no? La responsabilidad que tengan nuestros hijos. No significa que utilicemos el móvil como una amenaza. Si no haces esto, te quito el móvil. No, no se trata de eso. Es solamente cuando establecemos unas condiciones. Te compro el móvil, pero tú serás responsable de hacer tus cosas. Y cuando no seas responsable, cuando no realices lo que hemos hablado, te lo quito. Pero es solamente en estos términos, en lo que hemos hablado con ellos. Y no debemos usarlo mucho tiempo. Yo creo que sería bueno hacer un tipo de contrato cuando vamos a comprar un móvil con nuestros hijos pequeños para establecer estas condiciones y también las consecuencias. Por ejemplo, un tipo de contrato en un papel normal, pero firmado por los niños y por nosotros. Por ejemplo, debes usarlo, te dejaré usarlo, pues por ejemplo 1 hora al día y a cambio tú pues ordenarás tu habitación o harás tus deberes del cole solito o lo que sea, lo que cada padre crea conveniente. El tiempo que dejéis a vuestros hijos el móvil lo tenéis que decidir cada uno, pero
con cuidado, no es bueno demasiado tiempo, sobre todo de pequeños. Para que no se hagan adictos es muy importante controlar el tiempo y cumplirlo, sobre todo de pequeñitos. Debéis saber, queridos papás y mamás, que las pantallas en exceso, da igual que sea móvil o tablet, lo que sea, pueden crear problemas de atención en nuestros hijos. Habréis oído hablar del déficit de atención. Esto es muy común ahora por este motivo. Luego, cuando ya son adolescentes, las cosas cambian mucho, porque el móvil para los adolescentes forma parte de su identidad y su intimidad incluso, podríamos decir. Es imprescindible para relacionarse con sus amigos. Esto es lo que a nosotros nos cuesta tanto entender. Si un adolescente no tiene teléfono móvil, queridos papás y mamás, debéis saber que vuestro adolescente simplemente no existe para los demás. Entonces, ¿cómo actuar? ¿Qué debemos hacer los padres? Bueno, tenemos miedo, yo lo sé, porque hay muchas amenazas, riesgos, problemas que sabemos que provienen de las redes sociales. Lo entiendo. Entonces, no nos obsesionemos, ¿vale? Sí que hay riesgos, por eso debemos explicarle ciertas cosas, como por ejemplo cuando son adolescentes, que nunca envían fotografías eróticas a nadie, ni a su novio, a nadie, porque igual un día se enfada con el novio y el novio se enfada y sube su fotografía y la ve todo el mundo. Fotografías nunca enviar a nadie, Fotografías, se entiende, con contenido no muy adecuado, ¿no? Que no nos gustaría que salieran a la luz. Luego, hay otro riesgo que es muy común en las redes y es en el teléfono móvil, que es el ciberacoso. Por estos motivos, los padres, cuando compramos un móvil, debemos hablar con nuestros hijos de estos posibles peligros. Y, por supuesto, no solo pueden ser víctimas, sino que pueden ser los causantes de este ciberacoso o provocadores. Por esto, es imprescindible hablarles claro y que sean conscientes de que un mal uso del móvil tendrá unas consecuencias. Pensemos que hasta la mayoría de edad, nosotros somos los responsables de lo que hacen nuestros hijos. Las consecuencias de un mal uso, cada padre o madre debe saber lo que podría ser más efectivo para su hijo. Pero no debemos exagerar, porque si no, no podremos cumplir las consecuencias ni nosotros. Si el móvil trae muchos problemas y ves, por ejemplo, que te supera, que no sabes qué hacer, puedes cambiar la contraseña del Wi-Fi o quita el cable de internet si no sabes cambiarla. No pasa nada. Y te esperas un día, 2, para que el niño, el chico ya en este caso, sea consciente de que tiene que respetarte y ser responsable con sus cosas. Realmente, yo no soy partidaria de dejarlo sin su teléfono por lo que hemos hablado de la identidad. Pero si la situación se vuelve muy difícil, podemos tomar esta decisión. Les podemos explicar también que entre nuestras obligaciones como padres está darles un techo, darles ropa y comida, pero no es para nosotros una obligación darles un teléfono móvil. Esto es un extra, un privilegio, y les ofrecemos este privilegio siempre y cuando no afecte a sus responsabilidades o a su relación con nosotros. Por otra parte, hay que decir que el teléfono móvil tiene también muchas ventajas. Si se ven en una situación de peligro, enseguida pueden llamarnos. Este hecho ha salvado a muchos chicos de un problema grave. Igual, si se les hace tarde, pueden avisar a los papás o mamás para que no se preocupen. Esto a mí me ha pasado y me tranquiliza muchísimo que me puedan avisar. Y también, por supuesto, son instrumentos de información excelente. Cualquier duda que tienen nuestros hijos, da igual que sean de sus clases, sus aficiones, cualquier cosa que quieran saber, enseguida encuentran la solución en el teléfono. En fin, no podemos cambiar el mundo, mis queridos papás y mamás. Los avances tecnológicos son cada vez mayores y van a seguir siéndolo así. Pero debemos adaptarnos a ellos. Bueno, espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros al canal
y darme un like. Y si necesitáis mi ayuda, más personalizada, en privado, encontraréis en la info de mi canal mi email y estaré feliz de poder ayudaros. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.